Mayra, como salga. Del agua, el Día Mundial, ¿verdad? Del agua, 22 de marzo. Entonces pensamos en dar esta charla, sobre todo porque es un área que los bioquímicos tenemos como ausente en la parte clínica, como veníamos hablando, y son pocos los referentes en la provincia que se dedican al análisis de agua. Mariela es una de las referentes y ella está, la doctora Mariela Herré, ella está en el Laboratorio de Bromatología de la provincia del Chaco, es especialista en análisis de alimentos y hace 15 años que está trabajando en el análisis microbiológico del agua. Así que por eso la convocamos para que nos dé su experiencia y nos cuente un poco a ver si nosotros podríamos también innovar en los lugares donde estamos en esta área. Así que bueno, bienvenida Mariela, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Desde el Colegio de Bioquímicos te agradecemos, la verdad que es un tiempo que vos nos dedicás, así que muchísimas gracias. Y una vez que termina la charla, habilitaremos el chat para que nos hagan las preguntas que les parezca. Así que bueno, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por estar presente en esta charla, por interesarse en el tema, y gracias al colegio, que por medio de Mariú me invitó para poder compartir con ustedes un poco lo que hacemos en el laboratorio de bromatología con las muestras de agua que nos ingresan desde el punto de vista microbiológico. Yo soy bioquímica, soy especialista en análisis de alimentos y estoy en el área de microbiología del laboratorio de bromatología analizando todas las matrices alimentarias, entre esas el agua. Hoy me toca hablar del agua exclusivamente y es el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, que fue desde 1993. La ONU estableció que íbamos a celebrar el Día Mundial del Agua con el objetivo de homenajear a este recurso natural y de concientizar, sobre todo a todos, digamos, sobre la escasez del agua potable y que es un recurso que no llega a todos. Hay miles de millones de personas todavía que no tienen este recurso. El agua es esencial para la vida, es un recurso natural, y todas las personas debieran disponer de un suministro satisfactorio, suficiente, inocuo, accesible. El agua es fundamental en hogares, en escuelas, en lugares de trabajo, en centros de salud, en la producción de alimentos, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, en el desarrollo industrial. También es importante para el saneamiento básico, para la higiene personal. Es importante para el consumo de agua. Pero, ¿qué es el agua de consumo humano? ¿Cuál puede ser agua de consumo humano? El agua para consumo humano fue definida en las guías para la calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud como aquella adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. El agua de consumo inocuo o agua potable no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en distintas etapas de la vida. Y ahí tenemos que tener en cuenta quiénes son las personas más vulnerables. Siempre los más vulnerables son los lactantes, los chicos de corta edad, los ancianos, las personas inmunosuprimidas. Y ahí les hago una aclaración. Con respecto a las personas inmunosuprimidas, puede ser que éstas tengan que tener recaudos especiales con respecto al agua que consumen y no estén dentro de las determinaciones que vamos a hacer nosotros, porque el agua de consumo humano no es un agua estéril,
es un agua que puede tener microorganismos que a personas que no tienen el sistema inmunodeprimido pueden no ocasionarle nada. Y a esas personas con inmunodeficiencia, depende del grado de la inmunodeficiencia, pueden necesitar otro tipo de agua para consumir. Nosotros hoy vamos a hablar de lo que es el agua de consumo legislada en la Argentina, agua potable. Por eso les aclaro que para inmunosuprimidos pueden tener capaz otros requerimientos. Pero hablamos de la importancia de la vigilancia y el control de la calidad del agua. Nosotros decimos que la calidad microbiológica y la calidad química del agua de consumo debe ser una actividad rutinaria. La vigilancia de este control debe ser una actividad rutinaria, porque es de gran importancia para la salud pública. ¿Por qué? Porque si yo tengo un control de los procesos, tengo la vigilancia de esos procesos, me permite a mí detectar preventivamente cualquier riesgo que pueda aparecer y que produzca una normalidad en la calidad del agua y así producir efectos sobre la salud. Y también me permite, por medio de la vigilancia, identificar focos de brotes de enfermedades que estén relacionados con el agua y corregirlos y restaurar nuevamente la calidad de agua y evitar así que se propague una determinada enfermedad. La vigilancia es muy importante porque la mayoría de las enfermedades de origen hídrico se pueden evitar manteniendo un control de la calidad del agua. Y hay un detalle, la mayoría de los problemas de salud se relacionan a contaminantes en el agua desde el punto de vista microbiológico. La mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua ya son porque existen bacterias patógenas en el agua, porque hay parásitos, porque hay virus. Sin embargo, hay que tener en claro que hay pocas sustancias químicas que producen enfermedades agudas, salvo contaminaciones que se produzcan en el agua accidentales, pero generalmente cuando eso pasa, el agua toma un aspecto determinado, pierde el sabor, el olor, la apariencia, y el consumidor la distingue simplemente y no la consume. En cambio, las sustancias químicas presentes en el agua pueden afectar a la salud cuando nos exponemos a periodos prolongados de consumo de esas aguas. Por ejemplo, los contaminantes con propiedades tóxicas acumulativas, por ejemplo, las aguas que tienen arsénico. Esas aguas, si las consumimos durante toda la vida, podrían producir hidroarsenicismo. Entonces hay algunos autores que dicen que la vigilancia de la calidad física, química del agua pasaría a ser secundaria si las aguas tienen contaminación microbiológica. Y lo dicen porque la contaminación microbiológica te produce una infección aguda, una enfermedad aguda, mientras que las químicas generalmente se van a enfermedades crónicas. Cuando hablamos de la vigilancia y el control de la calidad de agua, tenemos que definir qué es calidad de agua para nosotros. Nosotros hablamos de que desde el punto de vista bromatológico, desde que el agua es de buena calidad cuando cumple la legislación vigente y va incorporando a lo largo de tiempo todas las nuevas exigencias, pero además reúne las características esperadas por el consumidor. Y cuando hablamos de legislación vigente, en la Argentina estamos hablando del Código Alimentario Argentino. Nosotros en la Argentina, desde el año 53, por medio de un decreto 141, se reglamentó y se puso en vigencia el Reglamento Alimentario Nacional. Pero recién en el año 69 se sancionó la ley, que es la 18.284, que es el Código Alimentario propiamente dicho. Ese código, aparte de tener capítulos donde identifica
y define cada alimento que define agua, también tiene parámetros higiénicos sanitarios que deben cumplir, la rotulación de comercialización y un montón de cosas. Ese código fue reglamentado recién en el año 71, por eso la parte alimentaria viene un poco atrasada, la legislación. Fue reglamentado en el año 71 y en ese reglamento, que fue a través del decreto 2126, existían dos anexos. Un anexo es puramente los 22 capítulos del código, que es lo que nosotros solemos leer diariamente, o al menos los que trabajamos en bromatología, y el otro anexo es la reglamentación de la ley. A su vez, cada provincia tuvo que adherirse a esa ley 18284 y designar un organismo de aplicación. La provincia del Chaco se adhirió en el año 86 recién, con la ley provincial 3214, y designó como organismo aplicador de la ley 18284 a la Dirección de Bromatología de la provincia, que depende del Ministerio de Salud Pública en la provincia del Chaco. Entonces, nuestra legislación vigente con la que la calidad de agua debe cumplir es el Código Alimentario Argentino. Entonces, ahora, sabiendo que existe una legislación, les digo que el código tiene 22 capítulos. Dentro de esos 22 capítulos está el capítulo 12, que es el capítulo de bebidas hídricas, aguas y aguas gasificadas. Y dentro de ese capítulo está un artículo, que es el 982, que define lo que es agua potable. Y ahí tenemos con la denominación de agua potable, suministro público, y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y el uso doméstico, y no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico, radiactivo, tales que hagan que sean peligrosos para la salud. Deberán presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Además, aclara que el agua potable de uso domiciliario es el agua que proviene del suministro público, de pozo o de otras fuentes ubicadas en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deben cumplir con características físicas, químicas y microbiológicas que les voy a checar aquí, que sitúa o que redacta a continuación. Y ahí hay una lista larguísima de características físicas, químicas, sustancias químicas, que se las voy mostrando, con las que debe cumplir el agua desde el punto de vista físico-químico. Son largas, tienen contaminantes orgánicos, también se darán cuenta que son un montón los requisitos que deben cumplir. Pero dentro de la legislación, que es de lo que vamos a hablar hoy, también tiene parámetros o características microbiológicas que el agua potable debe cumplir para ser considerada inocua. El Código Alimentario dice que el agua potable no debe tener un número mayor o igual a 3 en bacterias coliformes, por una técnica de número más probable a 37 grados, 48 horas, usando para esa técnica caldo maconque o lauril sulfato. Debe tener ausencias de chirichacolis en 100 mililitros y debe tener ausencias de pseudomonas aeruginosas en 100 mililitros. Y hace una aclaración. A ver, se corta, ¿eh? A ver. ¿Se escucha? Ahí, sí, a ver si se escucha. Sí. ¿Están escuchando todas? Porque Sí, se corta sí. un poquito. Ajá. Sí, se escucha clarito. Se escucha Vale. clarito. ¿Te digo? Sí. Vamos entonces. Mariela, ¿puedes seguir, por favor? ¿Estás? ¿Se escucha? Hola. Ahora sí, eso, se Ahora escucha, sí. perfecto. ¿Sí? Sí, se escucha. Se Vamos escucha. de vuelta. Continuamos. Sí. Vamos de vuelta entonces. Por favor, De- gracias.
dentro de las características microbiológicas que exige el código, te pide que el agua no debe tener bacterias coliformes en un número mayor o igual a 3, debe tener ausencia de Escherichia coli, debe tener ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 100 mililitros, y además te hace una aclaración que en los casos de reservorio de almacenamientos domiciliarios deberá incluirse el parámetro de recuento de bacterias mesófilas en agar. Y también te condiciona qué agar vas a usar, qué tiempo vas a incubar y a qué temperatura vas a incubar. ¿Por qué el código alimentario? A ver que no se me mueve la filmina. Ahí está. ¿Por qué el código alimentario me habla de microorganismos que son Pseudomonas, E. coli, aerobias mesófilas, y no me habla de números coliformes, número más probable de coliforme, pero no me habla de microorganismos patógenos? Porque no se puede determinar los microorganismos patógenos. Sí se pueden determinar microorganismos patógenos. Lo que pasa que los métodos de aislamiento y enumeración de patógenos van a ser complejos, van a llevar mucho tiempo y también recursos. Y además, nosotros deberíamos investigar, si vamos a investigar patógenos, todos los patógenos que podrían existir en el agua, o sea que el análisis del agua no terminaría nunca. Entonces, solo se va a investigar a un microorganismo patógeno si la información epidemiológica lo sugiere. Por lo tanto, no trabajamos en alimento generalmente con microorganismos patógenos. Trabajamos con alimentos, y acá es donde viene la gran diferencia, con microorganismos marcadores. Agrupamos microorganismos. Los microorganismos marcadores son aquellos cuya presencia o abundancia superior a un cierto número va a darnos la idea o el signo de falta de salubridad del agua analizada o de cualquier alimento analizado. Y dentro de esos microorganismos marcadores tenemos microorganismos indicadores y microorganismos índices. Como se dan cuenta, no estamos hablando de patógenos todavía. Dentro de los microorganismos indicadores los definimos como aquellos cuya presencia en número anormalmente elevado indican que el agua, un poquitito, ha habido al menos un fallo en el proceso de potabilización y o manipulación. No me dice que haya algún patógeno, solo me va a dar una idea de un fallo en el proceso. En cambio, los microorganismos índices son aquellos cuya presencia me da idea de la posible presencia de algún patógeno que sea ecológicamente parecido o relacionado, que puedan compartir el mismo ecosistema con el microorganismo que utilizamos como índice. Por ejemplo, cuando utilizamos un microorganismo índice como es la E. coli, es porque comparte características ecológicas parecidas a Salmonella. Ahora, cuando hablábamos anteriormente de microorganismos índices, todo fue cambiando y en realidad el microorganismo índice es un microorganismo que es indicador de una contaminación fecal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las contaminaciones que se producen con patógenos en el agua se debe a contaminaciones fecales. Entonces los microorganismos índices van a pasar a ser los microorganismos indicadores de contaminación fecal. Pero ¿qué característica va a tener que tener ese microorganismo índice que vamos a usar para analizar y para ver la calidad del agua? En primer lugar, ese microorganismo índice no tiene que ser patógeno. Tiene que estar universalmente presente en grandes concentraciones en las heces de personas o animales. No debe proliferar normalmente en agua. Tiene que persistir en el agua de una forma similar a los patógenos fecales.
debe encontrarse en mayores concentraciones que los patógenos para poder aislarlo más fácilmente, debe responder a los tratamientos de potabilización de una forma similar a los patógenos, y sobre todas las cosas se debe detectar fácil, rápido y barato. Entonces, como ejemplos de microorganismos indicadores, tenemos los indicadores de calidad higiénica, que tenemos los recuentos de bacterias mesófilas en placa, las pseudomonas aeruginosas, las bacterias coliformes totales, y como indicadores de contaminación fecal tenemos las bacterias coliformes fecales, la Escherichia coli, enterococos, anaerobios sulfitorreductores. Si ustedes ven estos ejemplos y recuerdan lo que pedía el código en el artículo 982, se van a dar cuenta que el código nos pide 3 indicadores de calidad higiénica, que son recuentos de bacterias mesófilas en placa, pseudomonas aeruginosas, bacterias coliformes totales, y un indicador de contaminación fecal, que es la Escherichia coli. Nosotros cuando analizamos alimentos, un punto muy importante es la toma de muestra para el análisis microbiológico. ¿Por qué? Porque nuestras muestras pueden venir de distintos lugares. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el agua de consumo puede ser agua de red, agua de pozo o de perforación, agua de tanques de almacenamiento, cisternas, aljibes, o pueden ser aguas envasadas. Para nosotros, la toma de muestra es elemental porque nosotros necesitamos... Escucho una voz de fondo, ¿sí? Nosotros necesitamos realmente analizar el agua y no el medio ambiente que la rodea. Nosotros cuando analizamos agua necesitamos que esa muestra sea representativa, que el lugar de donde se toma la muestra sea el adecuado, para que no nos afecte el resultado después, que el resultado sea reflejo realmente de la calidad microbiológica del agua y no se vea afectado por una mala toma de muestra. Las muestras siempre, en agua y en alimentos, deben tener un rótulo que indique la fecha en la que se tomó, la hora del muestreo, la naturaleza del agua, cualquier información que sea pertinente, como por ejemplo quién fue el responsable de la toma de muestra de agua. Y también otro punto muy importante es la conservación y el transporte que deben ser controlados. Nosotros, como mínimo, para hacer los análisis que pide el Código Alimentario, necesitamos un volumen de 250 mililitros. Como toda muestra para microbiología, necesitamos que vengan en frascos estériles, ya sean esos frascos plásticos, de vidrio, o que sean bolsas plásticas, pero deben ser estériles. Cuando la muestra que se va a tomar consideremos que tenga trazas de cloro o de cualquier desinfectante, necesitamos neutralizarlo en el momento del muestreo. Por ejemplo, si tiene cloro residual, se le debe agregar tiosulfato de sódico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber el estado de la muestra de agua al momento del muestreo. Y si esa muestra es trasladada, transportada con cloro, al momento que yo la analice, no va a ser la misma flora que tenga que al momento de la toma de muestra. Se debe dejar siempre un espacio en la botella de 2,5 centímetros libre, sin llenar. Y un detalle muy importante en la toma de muestra es que la botella se debe abrir al momento de la toma, se debe llenar sin enjuagar la botella con la muestra y se debe cerrar inmediatamente. Otro problema que se presenta es, dependiendo de dónde vamos a tomar la muestra, es cómo la vamos a tomar. ¿Por qué? Porque si la muestra que vamos a tomar es un agua envasada, me debe llegar al laboratorio en el envase en el que va a ser comercializada, en el envase cerrado, con el rótulo que corresponde,
cómo va a ser comercializada, cómo le llega al consumidor. Ahora, si la muestra que voy a analizar es proveniente de un grifo, entonces debo tener ciertos recaudos. Lo primero que tengo que hacer es limpiar el grifo. Incluso se llega a flamear el grifo con un hisopo, con alcohol. Se quema todo el grifo para de esa manera garantizar que los microorganismos que yo vaya a detectar en la muestra sean correspondientes al agua y no a la higiene del grifo. O sea, no quiero analizar la higiene del grifo, sino analizar la muestra de agua. Entonces, una vez que se limpia bien el grifo, se quema el grifo con un hisopo encendido, se deja correr 2 o 3 minutos para que se limpie la tubería y de esa manera luego se carga, se pone el frasco, se tapa el frasco, se carga con la muestra a analizar y se cierra el frasco. Si la muestra que vamos a analizar la debemos tomar de un pozo, si el pozo está equipado con una bomba mecánica no hay mayor problema, se deja bombear un tiempo, 5 minutos, y se toma la muestra del agua con el frasco estéril a través del grifo de descarga. Ahora, si la muestra que yo quiero tomar es de un tanque, cisterna, aljibe, debo hacerlo con una botella estéril, sumergir esa botella estéril más o menos 15 centímetros por debajo de la superficie del agua, abrir el envase, cargar el agua y cerrar. El tema está cuando no llegamos a la superficie del agua. Para eso hay algunos instrumentos comerciales que permiten abrir el frasco, introducirlo varios metros, abrir el frasco cuando llega a la superficie del agua. Si no tenemos la suerte de tener esos equipamientos que son como pinzas, tenemos que tratar de amañarnos y lo que se hace es colocarle al frasco estéril un peso, lo que ayude al frasco a sumergirse, por otro lado atar la tapa del frasco con un hilo y cuando está sumergido se tira el hilo, de esa manera se destapa el frasco, se introduce el agua, se suelta el hilo y se tapa automáticamente el frasco y con el otro hilo se va elevando el frasco ya con la muestra tomada. Esa técnica, que es la que generalmente hacemos porque no tenemos las pinzas que vienen comerciales, lleva un poquito más de práctica y de experiencia para poder lograr tomar bien la muestra. Bueno, una vez que tenemos las muestras de agua tomadas en los envases estériles, lo importante es el traslado de la misma, que debe ser refrigerado, que no debe pasar más de 6 horas de que llegue al laboratorio y ni bien llega se la analiza inmediatamente. Cuando no es refrigerada, por ejemplo, cuando se toma la muestra y se la trae en una simple conservadora nada más, se debe analizar dentro de las 2 horas. Hay casos especiales, por lo menos en nuestra provincia, que cuando nos mandan muestras del interior es imposible que lleguen dentro de las 6 horas, depende del lugar donde las envíen. Entonces lo que se les solicita ahí es que se las mantengan en una temperatura de 4 grados, pero que no pase un periodo máximo de 24 horas hasta ser analizada. Bueno, dentro de las determinaciones que pedía el código, lo primero que vamos a ver es el recuento de heterótrofos en placa. Una vez que tenemos entonces la muestra en el laboratorio y nos disponemos a analizar, una aclaración que les quiero hacer, que es importantísimo para alimentos, es la limpieza de mesada antes de hacer los análisis microbiológicos. Nosotros, cada vez que vamos a analizar una muestra, lo que hacemos es limpiar la mesada con alcohol al 70 y ahí dejamos la mesa limpia, la mesada limpia y traemos la muestra a analizar al lado de un mechero. Siempre trabajamos con los materiales estériles, pipetas estériles, todo placas estériles, tubos estériles, todo. Pero ese recaudo tenemos, ¿por qué?
porque nosotros trabajamos con recuentos de microorganismos indicadores. Entonces debemos asegurarnos de que el recuento que obtengamos de ese microorganismo indicador corresponda a la muestra y no a nuestra mesada y no a las manos del operador. Entonces siempre se debe limpiar la mesada, las manos del operador y trabajar con mecheros y material estéril. Incluso la limpieza se hace entre muestra y muestra. Es un detalle que debemos tener en cuenta. Bueno, empecemos con el análisis propiamente dicho del agua. Uno de los parámetros que pedían el código era recuento de heterótrofos en placa, o recuentos de aerobias mesófilas en placa. Anteriormente se lo conocía como recuento en placa estándar. Cuando hacemos un recuento en placa, lo que estamos haciendo es estimar la cantidad de bacterias cultivables vivas en agua. No nos da mayor información. Estos microorganismos pueden ser de cualquier origen, pueden ser del suelo, pueden ser de la vegetación, puede ser de una contaminación fecal, no sabemos el origen. Pero el determinar este recuento es muy útil porque me permite evaluar la calidad del agua, medir cambios que se van produciendo durante un proceso de potabilización. Generalmente, cuando está en un proceso de potabilización, lo que se trata es de que estos valores de recuento sean bajos. Si de repente ocurre una suba, me va a estar dando una información temprana de que está habiendo algún problema en el proceso de potabilización o que hay alguna contaminación, lo que me va a permitir resolverlos antes de que me vaya a producir una contaminación fecal o un problema en el agua. Son indicadores de estado, de limpieza de sistemas de distribución también. Siempre que yo haga un recuento, entonces me está dando la idea de que algo está pasando con la muestra, no me dice si son patógenos, si no son patógenos, pero el agua está perdiendo su calidad microbiológica. Ahora hay un tema. Con el tema de recuentos heterótrofos, la población que recuperemos con el recuento en placa va a depender del medio que usemos, las temperaturas de incubación que usemos, va a depender del tiempo que tardemos en la incubación. Pero nosotros el código nos establece un agar, un tiempo y una temperatura. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, distintos métodos para hacer el recuento, por ejemplo, tenemos métodos de placas en superficies, o métodos de placa vertida, o métodos de placas por filtración de membrana, los resultados van a ser distintos. Es decir, por ejemplo, en un método de placa en superficie, que consiste en colocar el agar en la placa y sobre el agar colocar la muestra, yo voy a tener un determinado recuento que va a ser más alto que en un recuento de placa vertida. Además tiene una limitación que el volumen que yo pueda usar de muestra va a ser entre 0,1 y 0,5 mililitros porque tiene que ser absorbido por ese agar. Tiene una ventaja, ese método no tiene el riesgo de producir un choque térmico a las bacterias. Pero ahora, si tengo el método de placa vertida, que consiste en poner la muestra de agua y encima de la muestra de agua agregarle el agar y homogenizar, entonces ahí estoy teniendo la posibilidad de un choque térmico en la bacteria, por eso es importante atemperar bien los medios a 44 grados. En estos tipos de recuentos, las colonias son más definidas, más chicas, los recuentos son más chicos. Y también tiene la ventaja de que me permite analizar volúmenes un poquito más grandes, como de 0,1 a 2 mililitros de agua por placa. También están los métodos de filtro de membrana, que me permite
probar grandes volúmenes de agua, pero que no tengan gran turbidez. Son métodos que se los eligen cuando se esperan recuentos bajos. La ventaja que tiene, no produce choque térmico, pero sí produce un gasto en filtro de membrana, y dependiendo si vamos cambiando el tipo de filtro, los recuentos van a ser diferentes. El área de visualización también es pequeña. Y como esos, hay varios métodos más que pueden hacerse. También se pueden elegir distintos ágares para hacer los recuentos. Pero nosotros, yo ahí le puse los agares FCA, que es un agar nutritivo, altamente nutritivo, que es el que me pide el código, es el agar recuento en placa, que es agar levadura, glucosa, triptona, y hay otros medios. También va a depender entonces del método y del agar que yo utilice para poder comparar los recuentos de aerobios de aerobios mesófilos. También van a importar, como le decía, qué tipo de temperatura vamos a usar, si a 35, a 20 grados, 28, y cuánto tiempo lo vamos a dejar. Entonces, la técnica de recuentos heterótropos no hay una universal, digamos, se puede hacer de muchas maneras diferentes, pero la legislación argentina dice que los recuentos en placas se deben hacer con un agar PSA a 37 grados 24 horas, independientemente de que existan todas estas técnicas de recuento en placa. Entonces, de esa manera, todos vamos a realizar y estandarizar el método. Todos vamos a usar el mismo agar, misma temperatura, mismos tiempos, y vamos a poder tener valores comparables y hacer un seguimiento de un agua determinada, por ejemplo. Entonces, ahora les cuento lo que nosotros hacemos en el laboratorio, debido a que debemos aplicar la ley, somos el organismo fiscalizador, hacemos lo que nos pide el código. Nosotros usamos el medio PCA, que es agar levadura glucosa triptona, aproximadamente entre 10 12 mililitros por placa. Inoculamos generalmente 1 mililitro de muestra y 0,1 mililitro de muestra. Le colocamos el medio atemperado, sí tenemos muchísimo cuidado para no producir el choque térmico en las bacterias, y incubamos. ¿A qué temperatura? A la que dice el código, 37 grados 24 horas. ¿Por qué les expliqué todas estas técnicas que son parecidas pero distintas? Porque nosotros podemos elegir cualquiera de ellas si estamos haciendo, por ejemplo, investigación. Pero si nosotros queremos dictaminar si un agua es potable, entonces debemos seguir la legislación argentina. La legislación argentina dice que el recuento se debe hacer en PSA 24 horas a 37 grados. No me da mucha opción de elección. Pero si es para temas investigativos, pueden hacer con el agar que quieran, los tiempos que quieran, y después comparar los resultados, siempre manteniendo la misma técnica. Este es un esquema de lo que hacemos. Ponemos 1 mililitro o 0,1 mililitros. Nosotros, como trabajamos con agua potable, generalmente sembrando 1 mililitro y 0,1 mililitro de agua, tenemos buenos recuentos. Nosotros tenemos que tratar siempre que el recuento en placa esté en un número de 30 a 300 colonias. De acuerdo a eso es lo que elegimos el volumen de muestras sembrar. Generalmente, como son aguas potables o bajo tratamientos de potabilización, sembrando en una placa 1 mililitro y en otra placa 0,1 mililitro, tenemos esos recuentos. Una vez incubados a 37 grados de esas placas, se debe realizar el conteo de la misma. El conteo debe ser inmediato. Si no se puede hacer, se debe dejar las placas a 5 o 10 grados durante no más de 24 horas. Pero se debe tratar de hacer en el momento que termina la incubación, para que no se multipliquen más los microorganismos, porque está
estandarizados ya por el código, que son 24 horas a 37 grados. Esa es una placa de recuento, se ven así los microorganismos, así que hay que tratar de que quede una placa no más de 300 colonias porque ya se dificulta el conteo. Por eso se trabaja con dilución. Bueno, las bacterias entonces aerobias mesófilas las hago en PCA a 37 grados durante 24 horas. Y me dan la información de la calidad higiénica del agua, de los procesos de potabilización, pero no me especifica qué tipo de contaminación voy a tener. Ahora, el segundo indicador que pedía el código eran las bacterias coliformes totales. El grupo de coliformes totales pertenece a la familia de enterobacterias. El grupo de coliformes totales está formado por bacterias aerobias, anaerobias, facultativas, gram negativas, no formadoras de espora, que tienen una particularidad, que fermentan la lactosa produciendo gas y ácido en 48 horas cuando las incubamos a 37 grados. Las bacterias coliformes totales pueden estar en el intestino de cualquier animal de sangre caliente, pero también puede estar en la vegetación, en el suelo, o sea, pueden estar en cualquier lado. No necesariamente son provenientes de materia fecal, son bacterias coliformes totales. Entonces, la presencia en el agua me va a dar indicios de que existe contaminación, pero no me especifica qué origen tiene la contaminación. ¿Se entiende? Para el método de bacterias coliformes totales, hay para elegir. Están los estándar métodos del APA, donde tenemos técnicas de fermentación de tubos múltiples, técnicas de filtración de membrana, test de sustratos cromogénicos. Después tenemos las técnicas de la ICMSF para coliformes fecales y Escherichia coli, donde tiene varios métodos a su vez, la ICMSF, que es la Comisión Internacional para Parámetros Microbiológicos en Alimentos. Entonces, también te propone dos métodos, uno con caldo laril sulfato, como método de fase presuntiva, con el caldo lauril verde brillante, para coliformes fecales, caldo EC, Escherichia coli con EMB. También te propone otro método, que es el método europeo, donde usa caldo Macón, que es caldo verde brillante, agua peptonada. Pero debemos recordar que el código, dentro de las exigencias, dice que las muestras de agua potable no deben tener un número mayor de 3 bacterias ubicados o detectados por un método de número más probable, a las 48 horas sembrados a 37 grados. O sea, el código ya estipula que el método de determinar los coliformes totales es por el método de número más probable. Y el número que acepta es que debe ser considerada potable si tenemos menor o igual a 3 unidades bacterianas, ¿sí? Unidades formadoras de. Entonces, ¿qué es el método de número más probable? Vuelvo para atrás un poquito, dentro de los números más probables teníamos el APA, que me propone la técnica de fermentación de tubos múltiples, donde usa caldo laurisulfato, los métodos de la ICMSF, donde usa el caldo lauril sulfato, y el método europeo de la ICMSF, que ocupa el caldo Macón. El código alimentario, además de fijarnos las técnicas de números más probables, también nos fija qué caldos deberemos usar.
podemos usar caldo maconque o caldo lauril sulfato. Entonces, nos va limitando el tipo de método que vamos a usar. Nosotros en el laboratorio, después les voy a contar, usamos lauril sulfato, pero después les voy a contar las ventajas y desventajas de cada uno de los dos y por qué usamos lauril sulfato. Bueno, la técnica de fermentación de tubos múltiples, ¿en qué consiste? Es un método de número más probable, es un método estadístico que consta de dos etapas, una presuntiva y una confirmativa. Este método está basado en la distribución probabilística, la distribución de Poisson. Se basa en la consideración de que todos los microorganismos en la muestra están distribuidos al azar y en forma homogénea. Y consiste en determinaciones de presencia o ausencia de algún atributo del microorganismo que esté presente en la muestra en réplicas de diluciones sembradas en tubos, en una serie de tubos. La precisión de esta técnica va a depender de cuántos tubos utilicemos. Ahora yo les voy a mostrar un esquema para que se entienda mejor. Entonces, es una técnica muy versátil, se puede usar tanto para coliformes como para pseudomonas, para un montón de microorganismos. Lo que necesitamos conocer es el atributo que caracteriza a la población que queremos hallar. Por ejemplo, nosotros ahora que vamos a usar esta técnica de número más probable, el atributo que vamos a usar es lo que los caracteriza a los coliformes, que es la fermentación de la lactosa. Y esa fermentación de la lactosa se produce con la producción de ácido y gas. Entonces, el atributo que vamos a usar. Como les decía, los procedimientos de número más probables tienen fases presuntivas y fases confirmatorias. Entonces, lo primero que debemos decir es elegir la serie de cuántos tubos vamos a trabajar. Podemos trabajar con series de 3 tubos, con series de 5 tubos, con series de 10 tubos. Pero el código tiene una exigencia que el número más probable debe ser menor o igual a 3. Ese número más probable ya lo logro con una serie de 3 tubos. Por ende, por una cuestión económica, más allá de que la serie de 5 tubos me permite detectar hasta 1,8 el número más probable, elijo la de 3. Y cumplo igual con la normativa vigente. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de número más probable? Son 3 tubos de caldo, lauril sulfato, doble concentración. A ver si ya está el esquema para que lo entiendan mejor acá. Son 3 tubos de lauril sulfato, doble concentración, a los que se le agrega una campanita de Durán. ¿Por qué se le agrega una campanita de Durán? Para poder en esa campanita visualizar la producción de gas que se produzca en caso de que exista la fermentación de la lactosa. Como yo les decía, el lauril sulfato, comparado con el maconque, tiene la desventaja que no tiene un indicador de pH. Entonces solo voy a ver la producción de gas en este caso y la voy a ver adentro de la campanita de Durkheim que ponga en el tubo que tenga el medio de cultivo. En cambio, si usara el maconque tiene un indicador de pH, entonces yo si se produce fermentación de lactosa voy a ver cambio de color del caldo y además la producción de gas. Pero se les explico con el caldo lauril sulfato porque es el que nosotros hacemos en el laboratorio y lo elegimos al lauril sulfato porque es el caldo que podemos usar para todas las matrices de alimento y el caldo maconque no nos permite el código usarlo para todas las matrices, entonces por una cuestión económica compramos un caldo para todo, en común. Bueno, aclarado eso, les explico la técnica. Tenemos la muestra de agua y dentro de la muestra de agua vamos a tener que sacar 10 mililitros en el que vamos a sembrar en 3 tubos
de caldo lauril sulfato, doble concentración. Vamos a sembrar 1 mililitro en cada tubo de caldo lauril sulfato, simple concentración, y vamos a sembrar 0,1 mililitro en 3 tubos de caldo lauril sulfato, simple concentración. En total, esta serie me lleva 9 tubos de caldo lauril sulfato. Una vez que yo sembré los 9 tubos de caldo lauril sulfato, los llevo a incubar. ¿A qué temperatura? A 37 grados durante 24 a 48 horas. Lo que hago a las 24 horas es fijarme si dentro de los tubos yo ya veo que se produjo fermentación de lactosa. Porque si veo que se produjo fermentación de lactosa es un indicio de que hay coliformes totales, porque la característica del coliforme total es que fermenta la lactosa a 37 grados. Si a las 24 horas no hay todavía fermentación de lactosa en los tubos, lo dejo 24 horas más y espero a las 48. Y a las 48 horas veo si hay nuevamente fermentación de lactosa. Ahí voy a considerar los tubos que tienen gas en la campanita de Durkheim como posibles positivos para la presencia de coliformes totales. De esos tubos tengo que hacer una fase confirmatoria pasando una ansada de cada uno de los tubos que dio positivo a un tubo que tenga el caldo verde brillante, que dentro de su tubo también tiene una camarita de Durkheim, porque también vamos a ver, el verde brillante también tiene lactosa, y vamos a confirmar realmente que el microorganismo fermenta la lactosa. Entonces, de cada tubo positivo de caldo lauril, vamos a hacer una ansada y lo vamos a llevar a un caldo verde brillante, y lo volvemos a incubar a 37 grados. Por otro lado, vamos de los tubos de lauril sulfato que dieron positivo a llevarlos a tubos con caldos S, que son caldos de Escherichia coli, que también tienen lactosa. Le agregamos la campanita de Durkheim, que es lo que nos va a permitir ver la producción de gas al momento de la fermentación, pero a estos los vamos a incubar a 44 grados. ¿Por qué? Porque a 44 grados se definen los coliformes termotolerantes o coliformes fecales. Entonces, si yo al incubar a los 44 grados los tubos de EC obtengo gas dentro de la campanita de Durkheim, significa que en esas muestras, en esos tubos que eran positivos en el lauril, en realidad no solo hay coliformes totales, sino hay coliformes termotolerantes o coliformes fecales, que llamamos. Entonces, ahí voy a ver cuántos tubos de los que eran positivos arriba son positivos para coliformes fecales. De esos tubos que den positivo para coliformes fecales, hago una placa de M-Belvin y de ahí voy a hacer las pruebas bioquímicas que todos conocen para poder ahí detectar si de esos coliformes fecales era Escherichia coli, que es el otro indicador que me pide el código alimentario para definir agua potable. Entonces, con esto, con estos valores de tubos, o sea, teniendo en cuenta cuántos tubos doble concentración dieron positivo, cuántos tubos de simple concentración dieron positivos con la siembra de 1 mililitro y cuántos tubos de simple concentración a los que le sembré 0,1 mililitro me dan positivo, voy a hacer el cálculo del número más probable que me pide el código haciendo uso de las tablas de número más probable o de las fórmulas para calcular el número más probable. Si usamos las series de tubos de 3 tubos o de 5 tubos, tenemos la ventaja que las tablas ya están hechas. Entonces, suponiendo, estas son las tablas, tenemos una fila donde dan distintos valores
para los tubos que fueron sembrados con 10 mililitros. Otra fila quedan los distintos valores para los tubos que fueron sembrados con 1 mililitro, y la tercera fila es para los tubos que fueron sembrados con 0,1 mililitro. Suponiendo que de los 9 tubos que yo sembré, haya 2 que me hayan dado positivo de los tubos doble concentración a los que le puse 10 mililitros de agua, y de los tubos a los que le sembré 1 mililitro de agua me haya dado 1 positivo, y de los otros que tubos de simple concentración que le haya sembrado 0,1 mililitro no me haya dado ninguno, entonces los números que tomo son 2, 1, 0. Y ahí voy acá al costado, a la columna donde me indica el número más probable por 100 mililitros. Entonces, si el número que yo obtuve es 2, 1, 0, acá estamos, el número más probable de coliforme que tenía esa muestra de agua era 15. Es decir, no cumple con las normas que establece el código. Si recordamos, las normas que establece el código dice que tienen que ser menor o igual a 3 el número más probable. Por ende, de los 9 tubos que yo siembre, solo puede darnos un tubo de una siembra que haya sembrado 0,1 mililitro de muestra, o un tubo nada más de los que sembré 1 mililitro de muestra. Si me da mayor cantidad de tubos, desde ya no va a cumplir con la legislación vigente y el agua no se va a ajustar al artículo 982 del Código Alimentario. Bueno, estas son las pruebas complementarias que se les fui explicando con el esquema porque es más fácil para no perderse. Y está. ¿Cómo evaluamos los resultados? Yo considero como respuesta positiva de la prueba completa la presencia de gas en los tubos de fermentación de caldo C. Si yo tengo burbujas en la camarita de Durkheim en el caldo C, para mí existen coliformes fecales en la muestra de agua. De los cultivos que sean positivos en el caldo lauril y en el caldo verde brillante, pero que me hayan dado negativo en el EC, o sea que no haya habido gas en los tubos de EC, yo digo que la muestra tiene coliformes totales, pero no coliformes fecales. De los coliformes fecales, en los casos que tenga coliformes fecales, tengo que llegar a ver si esos fecales son Escherichia coli, que es lo que me pide en sí el código. Porque el código no me pide coliformes fecales, me pide totales y Escherichia coli directamente. Bueno, luego se expresan los resultados tanto de coliformes totales como de E. coli en términos de número más probable, que es la exigencia del código. Bien. Otro de los indicadores que me pide el código también es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria aeróbica gram negativa que produce pigmentos. Se encuentra en ese, pero tiene menor concentración de los coliformes. ¿Pero por qué se la busca en agua? Porque generalmente tiende a ubicarse en las tuberías y en los sistemas de distribución, y tiene la característica de producir biofilm, y eso la hace más resistente a la cloración del agua, que es el método de elección que generalmente se elige para la potabilización, para la desinfección. Entonces, el buscar pseudomonas y encontrar pseudomonas aeruginosa, como es un indicador de eficiencia de la cloración, me estaría diciendo que si yo tengo pseudomonas aeruginosa, hubo un problema en la cloración o en el tratamiento con cloro del agua. Esa es la información que me da y por eso la buscamos, no porque en sí la Pseudomonas aeruginosa sea patógena. La Pseudomonas aeruginosa es oportunista, pero me da más información como indicador de falta o de falla en el proceso de la cloración.
¿Cómo determina la Pseudomonas aeruginosa? Nosotros la Pseudomonas aeruginosa la estamos haciendo por técnicas de número más probable también, como lo expliqué para el caso de coliforme, con la diferencia que acá la propiedad que usamos, que caracteriza al microorganismo, es la producción de pigmentos. Entonces lo que se hace es, en la fase presuntiva, colocarle a los tubos caldo asparagina, que es un caldo netamente mineral que permite el crecimiento de no fermentadores, y se lo incuba a 37 grados durante 48 horas, y lo que se observa es la presentación de fluorescencia en los tubos. Nosotros consideramos positivos en la fase presuntiva para Pseudomonas aeruginosa cuando presentaban fluorescencia. Pero también seguimos, si los tubos no presentan fluorescencia, pero sí se observa una turbidez, un desarrollo, igual llevamos a la fase confirmatoria todos los tubos para que no se nos escape una aeruginosa. Porque generalmente lo que tenemos en alimentos es que a los microorganismos los tenemos que esperar un poquito más, porque generalmente vienen injuriados. Entonces le tenemos más paciencia y seguimos buscándolo. De la fase presuntiva pasamos a la fase confirmatoria, que en este caso lo que usamos es acetamida, en donde al usar acetamida usamos la propiedad de la Pseudomonas de desaminar la acetamida, producir amoníaco, cambiar el pH del medio, y ahí pasa del medio que es pardo a un color rojizo. Esa acetamida la podemos hacer en caldo o la podemos hacer en ágares. ¿Qué pasa? De cada tubo que dio fluorescencia en la asparagina o turbiedad, hacemos una siembra de acetamida. Entonces, de esa manera, nosotros decimos, de los 9 tubos que sembramos para Pseudomonas, los 3 primeros me dieron fluorescencia, los pasé a acetamida, la confirmé por la variación de color, entonces digo que esa muestra tiene Pseudomonas, y el número más probable de Pseudomonas que tengo, me voy a la tablita de número más probable que se las mostré en coliforme, y digo, si solo 3 tubos tuvieron fluorescencia, entonces el número más probable de Pseudomonas en esa muestra es 23. En esta instancia, el número más probable no es importante porque el código me exige que no haya Pseudomonas. O sea, me exige ausencia de Pseudomonas aeruginosas. Pero bueno, y de esa manera vamos analizando muestras e interpretando, porque más allá de decir en el laboratorio que la muestra sea no, la legislación vigente al 982, sobre dónde estaría la problemática. Porque, por ejemplo, si la problemática de la muestra dice que solo tiene recuentos de aerobias mesófilas mayor a 500, el código ya me lo expresa y dice que solo se debe realizar una limpieza del reservorio y analizar nueva muestra. Luego que se limpió el tanque, por ejemplo, volver a analizar la muestra. Ahora, en cambio, si la muestra tiene presencia de Escherichia coli, me está diciendo que esa muestra tiene una contaminación fecal. Entonces lo que yo tengo que ver es dónde se produjo esa contaminación, porque en realidad, más allá de dar la actitud y no aptitud de un agua de consumo, se debe solucionar el problema. Entonces hay veces que depende de los microorganismos que vayamos encontrando, la cantidad de microorganismos, podemos decir si la contaminación es reciente o incluso ubicarla a dónde se está produciendo. Bueno, con esas 4 determinaciones, que como ustedes verán es muy sencillo hacer,
se puede hacer el análisis microbiológico de agua y decir si las muestras son o no aptas para consumo. Bueno. Bueno. Hola. Ahí está. Bueno, muy bien, la verdad que... No sé si se entiende más o menos. Sí, sí, Es sí, por lo sencillo. menos. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si vamos a habilitar las preguntas ahora y cualquiera que tenga alguna duda puede consultarla a Mariela. A ver. Bueno, hay una pregunta. Una vez que hace el recuento de colonias mesófilas, ¿multiplica por el factor de dilución? ¿Podría dar un ejemplo? Sí. Cuando hacemos el recuento de aerobias mesófilas, va a depender de la alícuota de muestra que estemos usando. El código me pide aerobias mesófilas por mililitro de muestra. Entonces, si yo sembré 1 mililitro de muestra en la placa, el recuento que yo tenga va a corresponder a ese mililitro. Ahora, yo debo hacer esas placas por duplicado y debo promediar los resultados de las dos placas. Un mismo analista, que es un detalle a tener en cuenta en un laboratorio de alimentos, porque al ser oficiales, nosotros tenemos contraverificaciones. Entonces, ese detalle es muy importante. Un mismo analista no puede variar en un recuento entre placas en un valor mayor a un 5%. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo hago por duplicado. Hago una placa siembro con 1 mililitro, otra placa por duplicado con 1 mililitro. Si yo esas placas en una tenía un valor de, por decirles, 60 unidades formadores de colonias de aerobia, en la otra tiene que ser un valor muy parecido que no supere una diferencia de un 5%. Entonces, si tengo 60 y tengo 70, sumo las dos y promedio. ¿Se entienden? Ahora, si yo trabajé con diluciones, con 0,1 mililitro, el código me pide por mililitro. Entonces, obviamente, debo afectarlo del factor de dilución, que sería 10. Claro. ¿Sí? El conteo que hago por 10. ¿Se entiende? También respetando los duplicados, haciendo promedio entre duplicados. Bueno. Hay otra El valor, pregunta. Dice, no usa... Ah, sí. Decir, a ver. hay veces el código, por ejemplo, en aerobias mesófilas, te pide que no debe ser mayor a 500 unidades formadoras. No es tan básico esto. ¿Por qué? Y ahí viene el criterio del bioquímico. ¿Qué pasa si yo tengo 450 unidades formadoras de colonia de aerobias mesófilas? Me está dando una información de que algo está fallando, más allá de que no llegué a las 500. Y ahí vemos, o sea, el agua va a ser apta para consumo, pero ya me está dando una idea que hay una problemática. Tengo que esperar una semana más y voy a tener 600, si hoy tengo 450. Entonces, lo importante acá es el papel que juega el profesional en la interpretación de los resultados. Lo mismo, tanto para aguas como para alimentos. Hay que ver qué microorganismo se está buscando, qué representa ese microorganismo en la muestra que estamos analizando. Porque, por ejemplo, las aerobias mesófilas tienen un significado en agua, pero tienen un significado muy distinto en otro alimento. Por ejemplo, en un cárnico no me daría ninguna información, en un agua sí. Entonces, si yo hoy tengo 450 aerobias, debo prestar atención que hay una problemática y analizar en la brevedad otra muestra o ya hacer un llamado de atención a quien esté trayendo la muestra o el elaborador de la muestra envasada y decir, mira que tus aerobias se están elevando. Por eso es la información que da. Y por eso el análisis microbiológico te ayuda en la vigilancia
de forma preventiva, porque vos ya vas evitando antes que se produzca el problema y vas haciendo las correcciones pertinentes. Sí, Mario. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Buscan E. coli o 157? La E. coli 157 en agua no la estamos buscando. Sí, bueno, no tiene nada que ver con agua, la buscamos en cárnicos. Sí, lo hacemos por un método de separación inmunomagnética, con gradillas magnéticas y con perlas magnéticas. Ese método es exclusivo para el alimento porque la E. coli 157 en el alimento generalmente está en bajas concentraciones, entonces lo que hacemos con la separación inmunomagnética es, por más poca concentración que existe, las concentramos a través del magnetismo y las recuperamos en plasma. Es un método que se usa, yo lo tengo puesto a punto para cárnicos, todavía en agua no lo hemos hecho, pero se haría de la misma manera, se concentraría por separación inmunomagnética. No lo hago y te explico por qué, no lo hago en bromatología. No lo estamos haciendo primero porque los insumos son bastante caros y además porque la simple presencia de E. coli SP, a mí me dice que el agua no es potable. Entonces Claro. ya no la pueden consumir. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cómo informa el valor de Pseudomonas? ¿Es en 100 mililitros? Sí. Te explico. Para las técnicas de Pseudomonas, no las nombré y yo les conté la que nosotros estamos haciendo, pero hay muchas técnicas y ahí el código no te especifica una en particular. Por eso nosotros usamos la serie de tubos de 9 tubos, que es en 100 mililitros, que se la expresa en 100 mililitros. A mí me basta encontrarle en un tubo para decir esa muestra tiene Pseudomonas en 100 mililitros y ya no cumple con lo establecido por el Código Alimentario. Pero lo expreso en 100 mililitros, al usar la serie de 9 tubos lo expreso en 100 mililitros. O puedo ponerle presencia, ausencia también, puedo, porque simplemente como lo estoy buscando en 100 mililitros, basta que uno de los tubos presente fluorescencia y lo confirme por acetamida, te puedo poner presencia de Pseudomonas en 100 mililitros. Sí. Noeli pregunta, ¿lo ideal sería caldo McConkey? El tema del caldo McConkey para agua no es que es ideal. El caldo McConkey lo que tiene es que además de la lactosa, tiene un indicador de pH. Entonces, nosotros cuando preparamos el caldo McConkey, le ponemos a los tubos los 10 mililitros de caldo, la campanita de Durkheim para recuperar el gas. Y si hay fermentación de lactosa, yo voy a ver el gas en la campanita y además el cambio del color del medio, que es de un rojo a un amarillo. Es muy difícil de que se te pase. O sea, cualquier ojo lo identifica. En cambio, el lauril no tiene ese indicador de pH y lo único que observas es el gas dentro de la camarita de Durkheim. Entonces, la ventaja que tiene el McConkey con respecto al lauril es la mejor visualización. Pero ¿qué pasa? Nosotros en bromatología, para el resto de las matrices cárnicas, los helados, los lácteos, nos piden caldo lauril. Y por una cuestión económica, podemos comprar uno solo, no los dos. Entonces usamos caldo lauril. Y aparte ya tenemos el ojo hecho también para usar lauril. Y el código lo permite. Por eso, si van a empezar a hacer el análisis de agua, el caldo más fácil de visualizar es el caldo McConkey. Ahora, si van a hacer agua y otras matrices, compren lauril. Otra pregunta dice, ¿hay registros en la provincia de Chaco de brotes originados por contaminación microbiológica hídrica? No, nosotros no los tenemos. No sé si APA o SAMER tiene. Nosotros en bromatología no tenemos registros de brotes hídricos.
Otra pregunta, ¿qué tipos de sistema por filtración de membrana se puede utilizar? Sistemas ¿a qué se refiere? Generalmente las técnicas de filtración de membrana se pueden hacer para la mayoría de los microorganismos, que consisten... Presiones, Mariela, presión positiva o presión negativa, debe preguntar. No escuché, disculpame Laura, no te escuché. ¿Qué debe ser el método de filtración por presión positiva o por presión negativa? Interpreto yo. No sé a qué se refiere. Los métodos de filtración de membrana, las técnicas están tanto en la ICMSF como en el APA, que tiene su manual para análisis de aguas potables y aguas residuales, y generalmente consiste en filtrar a través de una membrana un determinado volumen de agua, y ese filtro lo pones sobre los agares dependiendo del microorganismo que estás buscando. No sé cuál es la pregunta que me dice, y lo vas a expresar de acuerdo al volumen que hayas filtrado. Lo que tiene, que nosotros no hacemos, uno por los costos del filtro de membrana y otro porque necesitas grandes volúmenes de agua. Y generalmente no manejamos grandes volúmenes de agua, siempre nos vienen 200 mililitros en frasquitos estériles, digamos, para analizar. Entonces ahí pierde el significado el filtro de membrana. Ella pregunta por un sistema llamado Mindful. No sé a cuál se refiere, no lo usamos nosotros. No, otra pregunta. Si hay medios cromogénicos para O157, ¿estos no podrían orientarnos? Sí, el tema de la O157, hay medios cromogénicos. El tema de la O157 es que generalmente está en muy bajas concentraciones. Y nosotros en alimentos, ya te hablo no solo de agua, sino de las matrices alimentarias, no tenemos la suerte por ahí que tiene clínica, que la O157 está en su ecosistema a 37 grados, con todos los nutrientes y la recuperan de esa manera. Nosotros en alimentos generalmente la tenemos injuriada, entonces generalmente hay muy pequeña concentración que alcanza para producir las patologías alimentarias, por supuesto, porque alcanza para las dietas, pero están en concentraciones tan pequeñas que es difícil aislarlas y pesquisarlas si yo hago una siembra directa sin hacer previamente un enriquecimiento. Y en este caso, para E. coli 157, no solo hago un enriquecimiento, sino una vez que lo enriquezco, trato de concentrarlo con perlas inmunomagnéticas en un Eppendorf, y así el culot del Eppendorf recién estriarlo sobre medios cromogénicos que me dicen, de acuerdo a las características de la bacteria, si es E. coli o 157 o no. Nosotros en bromatología llegamos hasta el aislamiento y después contamos con la buena voluntad de nuestras colegas de laboratorio central, de pediátrico, que tienen los anticuerpos para E. coli o 157. Entonces, cuando aislamos ahí, pedimos auxilio ya a la clínica que tiene los anticuerpos que nosotros no tenemos para hacer la serología. Pero sí tenemos esa separación inmunomagnética para tratar de concentrar la E. coli, porque es muy difícil de aislarla de los alimentos directamente. Pero Bueno, en agua no lo estamos haciendo en este momento, lo hacemos en carne. Ariela, ¿alguna vez estuvieron analizando la calidad del agua de esos benditos purificadores que venden, esos que se conectan a la canilla? No hemos hecho estudio. Yo tengo mi versión con respecto a lo que es agua segura o no. Generalmente la gente pone los filtros en los grifos y de esa manera va sacando el cloro, ¿sí? Que trae el agua de red. A mí la presencia de cloro en el agua me garantiza que no va a haber microorganismos, porque el cloro va actuando sobre los microorganismos, va oxidándolos y eliminándolos, por eso es un desinfectante. Ahora, esos filtros
no son eternos, se deben cambiar. Y ahí está el problema, que la gente generalmente compra un filtrito para toda la vida. Y ahí Claro. la contaminación se va acumulando en el propio filtro. Entonces, al ponerlo en los grifos, empezamos a contaminar nosotros nuestra agua. Entonces, no digo que no sean buenos, sí son buenos, pero no son para toda la vida, como los filtros de las agua de las empresas que envasan agua. Los filtros se cambian, los filtros se limpian, ¿sí? Yo soy partidaria, si tenemos, en nuestros casos que vivimos en Resistencia, que tenemos agua de red y el agua de red tiene cloro, tomemos esa, salvo que el contenido de cloro venga muy elevado y por ahí no nos guste. Entonces, de última, ponemos en un vaso o lo que sea para que se evapore un poco el cloro y después tenemos el agua sin cloro. En mi particular. Pero los filtros no son eternos. Mientras son nuevos funcionan y, bueno, y después hay que mantenerlos limpios. Va a depender también de la calidad de agua que esté filtrando lo que te va a durar el filtro. No es lo mismo que vos lo pongas en un grifo que tiene agua de red, precisamente acá de Resistencia, a que me lo pongas en algunos lugares del interior donde el agua no es la misma. Entonces el filtro va a durar menos. Me sorprendería saber cómo se ensucia de rápido, por lo menos en mi zona el agua de red viene muy sucia. Hay veces viene con sedimento, no con bacterias, porque si te das Y cuenta, la no son olés, bacterias porque yo la cultivé, no son bacterias, es y sí, sedimento. claro, es sedimento, contaminantes por decirte físico, pues son sedimento, viene turbia. Pero desde el punto de vista microbiológico, me atrevería a decir que está bastante seguro por el contenido de cloro que suele traer. No sé si hay veces pones en un vaso y olés, o sea, o nosotros ya estamos más adiestrados, pero se siente el olor. Entonces vos decís, microbiológicamente va a ser más allá de que tenga turbiedad. ¿Sí? Sí, en esos casos los filtros son buenos para sacar esa turbiedad. Sí, Mario. Y preguntan, el agua de los dispensers, por ejemplo, en ese caso, serían las aguas envasadas que vienen. ¿Qué experiencia tenés al respecto? Nosotros analizamos agua envasada, la Dirección de Bromatología, además de fiscalizar y de estar haciendo vigilancia y control de los alimentos, nosotros damos registros de establecimiento y registros de productos de alimentos. Entre esos se registran en la Dirección de Bromatología las embotelladoras de agua. Y esas embotelladoras registran los bidones de agua que todos compramos. Cuando uno compra un bidón de agua, generalmente tiene que ver la rótula, no comprar cualquier bidón de agua, porque hay de todo tipo. En el rótulo tiene que fijarse que tenga un registro de producto, un RPA que le dicen. Tiene el RP, que es el de establecimiento, y un RPA. Si tiene un RPA, significa que está inscrito en la Dirección de Bromatología. Si está inscrito en la Dirección de Bromatología, significa que ese establecimiento está siendo evaluado todo el año, controlado. Nosotros hacemos muestras de controles de calidad, le llamamos de rutina, o sea, vamos buscando al azar de distintos establecimientos, traemos la muestra y de esa manera vamos ayudando a los elaboradores cuando empiezan a tener un poco de recuento de aerobias, le decimos, fíjate, limpia acá porque ya los aerobias empiezan a elevarse, para evitar que tengan problema con el agua envasada. A las aguas que están registradas en la provincia le hacemos un control continuo, digamos. Después analizamos aguas que nos traen de los distintos municipios, algunas no están inscritas y otras sí, y encontramos de todo. Depende la fuente la fuente de agua que están envasando. Una cosa son las aguas o las embotelladoras, que la fuente de agua es agua de red, y otra cosa es un agua donde la fuente de agua es de un pozo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el tratar un agua de red, la mayoría de las cosas lo que hacen es sacarle el cloro
le ponen ozono UV, bueno, sentís el gusto a cloro y es el agua que tendrías en la red, pero envasada, ¿sí? Sin cloro. En otros casos le ponen cloro para conservarla más tiempo. Y en otros casos el agua que envasan es agua de pozo. Entonces los tratamientos deben ser más exhaustivos, más controlados, y va a depender de la época la calidad del agua de pozo. Y ahí no solo tiene importancia lo microbiológico, sino también los químicos. Hay que ver de dónde está el pozo, en qué parte del interior. Hay aguas que tenemos contenidos de arsénicos elevados, es muy difícil sacar el arsénico. Y para todos esos, por ejemplo, para arsénico, todos hay valores máximos permitidos. Entonces, el control ahí. Agua, si van a comprar agua envasada de dispenser, aconsejaría un agua que esté inscrita en la dirección de bromatología. Cualquier duda que tengan, levantan el teléfono y preguntan por esa marca de agua, por ese producto, y le van a dar un informe. Por otro lado, en el agua envasada, el problema que se presenta la mayoría de las veces no es el agua, es la higiene del dispenser de agua. Porque generalmente hay en lugares públicos, no voy a dar nombres, ponen agua envasada porque confían en el agua envasada. Pero en esos dispensers chiquititos, blanquitos, que vienen con el piquito, digamos, ha pasado que el agua envasada está perfecta. Dicen, no, nos hizo mal, tenemos gastroenteritis porque el agua envasada nos hizo mal. Bueno, traen el agua envasada no tiene nada. Vas a la planta, el agua envasada está perfecta. Le hisopase el dispenser y es cualquier cosa. Entonces, el problema no era el agua, es por dónde pasa el agua. Los dispensers también se higienizan y se lavan antes de colocar los bidones, tanto en la casa como en cualquier lugar público. Los lugares públicos más todavía porque están manoseados por todos. Más en este momento de pandemia, no sé cómo está el tema del uso de dispenser. Lo sacaron. Por eso, ahora, no quiero decir, pero no debiera, no sé, cada cual con el tema de pandemia lleva su agua o tiene unos recaudos más que antes no los teníamos. Todos tomábamos el dispenser, todos tocábamos el pico del dispenser. Ahora eso se cortó un poco. Por el COVID, no por el problema de que el agua se contamine, ¿sí? Mariela, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un análisis de un agua de pozo, en mi caso, yo tengo una casa de fin de semana con agua de pozo, ¿el bromatológico me acepta la muestra? Nosotros en la dirección de bromatología se hace servicio a terceros. Ajá, y Cuando cobra. la muestra es de un particular, o sea, vos como particular querés analizar una muestra determinada, te cobran un control de calidad. Que hoy el control de calidad implica un análisis microbiológico y un análisis físico-químico. Y está en 2.000 pesos. Ahora, si vos tenés una muestra que querés analizar de una escuela, de un centro de salud, del hospital, de hecho lo hacemos a los hospitales, controlamos el agua del hospital periódicamente, de cualquier entidad pública, lo único que tenés que hacer es una nota y solicitarlo. Y mandar la muestra o pedir que se te muestre. Que vaya un personal de bromatología y tome la muestra, porque no todos saben tomar, como les dije, la toma de muestra tiene sus detalles también, porque si no hay veces que no traen agua, que en realidad lo que estamos observando en el análisis no es el reflejo de la matriz de agua, sino del ambiente, de los grifos y de todo lo que rodeaba el agua donde tomaron la muestra. Entonces, por ahí depende si se puede, va el personal de bromatología y toma la muestra. Pero toda entidad pública es gratuita. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos analizando las aguas de las escuelas. O sea, cada municipio recorre, generalmente trabajamos mucho con municipios porque conocen, digamos, sus escuelas, van, toman las muestras de agua y nos mandan, nos avisan, te voy a mandar 10 muestras de agua, nosotros se las analizamos y ya vamos avisando de los resultados para ver si tienen que hacer limpieza de tanque, las escuelas o no,
o si hay algunas, en el mejor de los casos, tienen agua de red y tanque, otras toman de aljibe, depende del sector donde estén ubicadas las escuelas. Entonces vamos asesorando cuánto cloro tienen que agregar para que sea potable y esas cosas. A las escuelas se le hace totalmente gratis, a los hospitales se le hace gratis, como desde el interior pueden pedir el análisis y mandar la muestra de agua que están consumiendo, todo lo que sea por una entidad pública, bromatología está a disposición. Lo que es servicio terciario y particular sí se cobra. Hacemos servicios a otras provincias incluso, tanto de agua como de cualquier alimento. Lo que no se cobra, que es particular, son denuncias. Si uno tiene un problema con un determinado con una determinada muestra, por ejemplo, un alimento o un agua, vos decís, mira, compré esta agua envasada y, no sé, tenía una rana flotando, por decir, porque aparece de todo. Entonces, haces la denuncia, llevas la muestra de agua, se analiza ese agua y automáticamente se hace un operativo de ir a la empresa donde se la envasa y de ver todo el proceso y verificar las buenas prácticas de manufactura que tiene la empresa. Eso es gratuito. Todas las denuncias son gratuitas. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. La verdad que fue una charla excelente. Creo que nos has despejado un montón de dudas. Y no sé si quieres dejarnos tu mail después para que cualquier duda que tengan, los interesados en hacer en realidad, los estudios lo que le quiero microbiológicos o análisis de agua. En realidad lo que quiero decir, cuando uno lo hace teórico, parece muy laborioso, parece muy difícil, pero es muy sencillo. En cualquier laboratorio se puede realizar. En microbiología lo que necesitas es estufa y obviamente dónde esterilizar materiales. Después, la técnica en sí es muy sencilla. Sí hay que prestar atención en la interpretación de los resultados. Por ahí que hagan, nosotros en bromatología somos el único laboratorio fiscalizador, el único laboratorio de alimentos. Corriente no tiene laboratorio de alimentos. Agua sí se está analizando en Bromato, en APA, en SAMET, digamos lo que es Chaco. Pero en el interior podrían, digo yo, algunos profesionales empezar a analizar agua, más allá de que no sean organismos fiscalizadores, pero dar una mano a los privados o a las escuelas, Sí, de un dar una idea. consorcio. Claro, de dar una idea de la potabilidad del agua o no. Más allá que no deje un dictamen legal de si el agua es potable, no es potable o qué, pero vos ya con 4 parámetros que son muy sencillos, porque ni siquiera tenés que buscar un patógeno determinado, buscás grupos de microorganismos y sabiéndolos interpretar, podés hacer el análisis, podés hacer el asesoramiento para determinadas correcciones que haya que hacer al lugar de donde se tomó la muestra de agua y sería muy útil. Los bioquímicos los podemos hacer, la interpretación de los análisis microbiológicos, así que ahí está todo, es sencillo. Bueno, muchísimas gracias y entonces estamos en contacto. Después Sí. pasamos tu mail para cualquier duda que tengan. Cualquier duda o práctica que quieran hacer o que quieran verlo de forma práctica, lo que estamos haciendo, hablamos en privado, digamos, el que tenga interés, porque parece complicado, pero a la hora de la práctica es muy sencillo y no lleva muchos insumos. Todavía, porque se va a cambiar la normativa de agua y ahí sí se va a poner un poquito más exigente. Sí, ya se está en tratamiento, todavía no salió, no se publicó, por eso no está todavía en vigencia la nueva normativa, pero ahí se pone un poquito más exigente. Bueno, saludos entonces y seguimos en contacto. Bueno. En los próximos días subiremos la información a las redes, ¿sí? La presentación. En nombre de la Comisión Científica y de la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos, les agradecemos a todos por asistir y a Mariela por darnos esta excelente charla acerca de los aspectos microbiológicos.
Muy bien, hasta luego.